Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches. Ya empezamos la discusión aquí y todavía no le damos a ustedes la bienvenida. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, un espacio abierto al análisis, a la crítica, a la reflexión. El día de hoy recibimos al flamante, es un título que yo le coloco, líder en el Senado de la República, el líder de la bancada de Morena, pero el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. Bienvenido, senador, gracias por estar aquí. La agenda es intensa, te agradecemos este espacio para poder dialogar y platicar. Gracias, Leonardo, muchas gracias, Víctor, muchas gracias. Sean Quintana, buenas noches. Yo pensé que ibas a decir joven promesa. Joven promesa. No, ya de joven promesa. Estoy incluido, soy sexagenario. Dile a la audiencia cuántos servicios como legislador has prestado en este país, cuántas diputaciones, cuántas senadurías, para lo de la joven promesa, no nada más. He sido, tres veces diputado federal, este es mi tercera senador, o sea que he estado en el Poder Legislativo 27 años. O sea que casi no le sabes, digamos. 6 de gobernador, jefe delegacional, alcalde de la Cuauhtémoc en esta ciudad. Inicié como regidor. ¿Y diputado local nunca fuiste en tu estado? No, regidor no. Sí, y secretario de gobierno en mi pueblo. Joven promesa, exacto. Sí. Por eso cuentan Oye, servidor público 40 y tantos años. Cuentan, se dicen los pasillos de San Lázaro, que no es donde trabaja el senador, porque él está en la sede del Senado, que quieren es donde vivo. Quieren ir a que les des clase, quieren ir a que les digan, miren muchachos, háganle así, háganle por acá, háganle por allá. Todo le sale bien, senador. Y es que en sus ratos libros escribe. Ah, y doy clases también. Llevo 23 libros. Voy a sacar el 24, pero también doy clases en la UNAM. Vamos a entrar en materia, senador, porque se nos va a acabar el tiempo y hay mucho, mire, así de planchar está el altero, hay muchos pendientes. Yo creo que es inevitable que iniciemos con los trágicos sucesos del pasado jueves. En Culiacán, luego vamos a la agenda legislativa, lo que está pasando en el Senado, lo que viene, las designaciones pendientes, hay mucho ahí, la Corte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera, pero pues lo de ayer enciende una serie de luces rojas en el escenario político en México, en el escenario de seguridad. Hay ya reacciones, el viernes en la mañana algunos medios en Estados Unidos publicaron algunas cosas con extrema alerta porque pues este joven está buscado en Estados Unidos, tiene órdenes de aprehensión en Estados Unidos, ¿no? Un balance de lo sucedido el jueves, de la decisión, supimos en una conferencia de prensa patidifusa, porque ahora resulta que son incapaces los que hicieron el operativo porque tenían falta de entrenamiento táctico, técnico y de capacitación. Pero bueno, yo no sé cómo le caerá eso a las Fuerzas Armadas, porque ahora les dicen que no saben cómo hacerle, pero bueno, vamos a dejarlo a un lado. El caso es que pues tenemos estos hechos de violencia. El presidente afirma que avanza en la pacificación del país, pero hay todo un cuestionamiento sobre el Estado de Derecho, Ricardo, ¿no? Es decir... Sí, bueno, yo creo que 3 episodios marcaron las últimas 2 semanas. Correcto. Lo acontecido en Michoacán, donde perdieron la vida 13 policías. Luego al otro día lo acontecido en Guerrero, en otra emboscada, donde perdieron 14 personas la vida, civiles, en un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas. Y este tercer elemento, o tercer acontecimiento trágico, lamentable, el de Culiacán o el de Sinaloa en términos generales, con una captura fallida y con un operativo reconocido por el propio Gabinete de Seguridad Pública, en efecto, como incompleto, como fallido, como precipitado, dijo el secretario de la Defensa Nacional. Propio secretario, cuando te dice estuvo precipitado, quiere decir que no hubo la coordinación debida con todos. ¿Quién falló? No lo intuyo porque de la conferencia de prensa del viernes de la que tú hablas,
no se intuye el reconocimiento de un operativo fallido, quizá por la improvisación de quienes lo hicieron, quizás por la falta de coordinación, no sabemos, porque incluso el propio secretario de Seguridad dice, formalmente no estaba cumplimentada la orden de aprehensión con efectos de extradición, porque es un mandato de extradición. No es un delito cometido en el país, sino es en razón de las investigaciones seguidas al papá cuando giran orden de aprehensión en Estados Unidos para que la cumplimente el gobierno mexicano y para efectos de extradición. Iban a cumplimentarla, a ejecutar la orden de aprehensión y de inmediato extraditarlo a los Estados Unidos, a la Corte de Nueva York. Paréntesis ahí, que se contradice a la versión del mismo secretario Durazo del jueves en la noche, cuando dice que están patrullando una zona residencial en Culiacán y reciben fuego de una casa. Es decir, en ese primer informe en Culiacán, con el Comité de Seguridad en pleno, nunca habla de un operativo, de una orden, de que iban a buscar a alguien. Habla de como un caso fortuito de una patrulla que recibe fuego enemigo y que se defiende, toman control de la vivienda y ahí descubren que hay 4 individuos. Pareciera que aparte del operativo fallido, hubo comunicación fallida. Yo creo, y esto que comentan los dos, déjenme decirles mi punto de vista, que yo creo que se tenía localizado el objetivo, que se tenía la orden de captura o de aprehensión contra el personaje y que se tenía localizado el lugar donde estaban. Simplemente no llegó la orden de cateo o se precipitaron a intentar detenerlo. Hubo una reacción que no contemplaron, violenta, de parte de los sicarios. Dicen que había cerca de 300 sicarios que reaccionaron al momento. Sí. Y vimos el fuego en la ciudad. Y vimos en redes y en algunas imágenes terrible, o sea, en vehículos pick-up con armas de alto poder, con una capacidad de disparo sorprendente. Entonces, sí hubiese sido una masacre ciudadana de haber continuado. Yo creo que la falta de coordinación, la falta de un operativo con protocolos y con labores de inteligencia para la precisión al objetivo, faltó. Ese es mi punto de vista y de que deben de revisar estos operativos para no generar ni una confusión ni tampoco el que se elaboren conjeturas falsas de que si se protegió o si se llegó a un acuerdo con este cártel del Pacífico, que yo te diría que es el que más visto está en esa zona del país, en toda la zona del noroeste del país. Más allá de los hechos, Ricardo, graves de Culiacán, tú referías lo que pasó en la semana. ¿Citará el Senado al secretario de Seguridad Ciudadana o a integrantes del Gabinete de Seguridad para discutir de modo más amplio el tema de la estrategia de seguridad? Porque pareciera que no es solamente, digamos, una operación mal hecha, sino que hay algo atrás, o no están coordinándose suficientemente, o todavía no se calibra bien el tipo de reacciones que los grupos del crimen organizado tienen y por eso hemos tenido estas masacres. ¿Cómo ves tú las cosas y qué se puede hacer desde el Senado? Mira, el Senado tiene como facultad exclusiva la parte de seguridad pública. Sí. Y dio paso a la Guardia Nacional y el secretario de Seguridad Pública y Ciudadana tiene la obligación de estar rindiendo informes anuales al Senado. Sí lo vamos a citar, te doy la primicia, va a haber un acuerdo con los grupos parlamentarios con los que yo he conversado extraoficialmente, preocupados, y sí vamos a citar a comparecer al secretario de Seguridad Pública, que es el encargado del gabinete. Probablemente también le resulte comparecencia o citación a comparecencia a la secretaria de Gobernación.
pero el Gabinete de Seguridad tiene que rendir un informe al Senado para saber qué alcances, qué límites, qué fallas, qué está pasando en materia de estrategia de seguridad pública. Tenemos la obligación, no podemos rehuir, ni tampoco podemos tapar ningún evento ni acontecimiento que la población está por sí exigiendo la transparencia de lo que se suscitó en estos 3 o más acontecimientos del país. Déjanos hacer una pausa, mensajes, regresamos enseguida. En Estados Unidos, Ronald Reagan es electo presidente. Wall Street vivía una época de oro. En México, la frase "defenderé el peso como un perro" y nace el periódico El Financiero. Periodistas dedicados a analizar, indagar y cuestionar los sucesos históricos con un enfoque financiero. Seguimos a la vanguardia informativa en nuestras distintas plataformas, impreso, digital y televisión. El Financiero, 38 aniversario. Power Business. Scarlett Fu y Eric Balchunas analizan los riesgos y acontecimientos actuales en torno a los fondos de inversión cotizados. Bloomberg ATF IQ. Todos los miércoles, 12 del día. En El Financiero Bloomberg, contamos historias. Pero yo, siguiendo este hilo que plantea Enrique, que es importante, y tocas la palabra clave, me parece, estrategia. El presidente ha sido muy insistente en este mensaje de concordia, de paz. Aquel subsecretario Peralta, que luego hay que amarrarlo porque se va por la libre, pero pues filtró ahí cosas como mensajes de diálogo, por lo menos, ya decir negociación a lo mejor sería un escaloncito más arriba, pero con grupos criminales en aras de pacificar al país. Ahí no tenemos un reporte completo. Yo espero que el Senado lo pida, porque pues el país tiene derecho a saberlo, pero pareciera ser, por lo que leemos, que la estrategia del presidente del gobierno es decir, vamos a pacificar el país con el diálogo, no con el enfrentamiento. Lo ha repetido varias veces. Los incidentes de esta semana, los audios de esos policías en Michoacán son gravísimos, senador, porque nos están matando, refuerzos. Los mataron, fueron emboscados, fueron acribillados y nada, ¿no? Entonces, viene el cuestionamiento de fondos. La estrategia es pacificar y no confrontar, porque como vimos el jueves, los de enfrente están con todo el ánimo de usar armas largas y atacar, y si es necesario para defender uno de los suyos ir contra población civil, lo hicieron el jueves, ya no tenemos duda. Entonces, el cuestionamiento de fondo es decir, ¿esa es la estrategia? ¿Esa será el camino adecuado para...? Todos queremos pacificar este país, por supuesto el presidente tiene razón, no hay duda de eso, pero esa es la ruta, porque los de enfrente... los de enfrente están dispuestos a la guerra, como lo ha demostrado pues, la última década en este país. Has tocado quizá, Leonardo, el tema central, la espina dorsal, la columna vertebral del principal problema que vive el país.
que es la inseguridad pública y que tiene 2 sexenios a partir de una estrategia que no resultó desde mi punto de vista. El presidente de la República planteó un cambio a la estrategia, una modificación a la estrategia, diciendo vamos a atender las causas, no solo la respuesta armada, no solo la respuesta de la violencia legal del Estado, no solo el estado de fuerza legítimo de un gobierno, de un país. Él dijo, vamos a aplicar políticas públicas de beneficio a la sociedad, vamos a armar un cuerpo de élite y vamos a intentar pacificar al país. Yo creo, y este es el problema fundamental, que el subsecretario que tú comentabas, en donde se fue por la libre a platicar, a dialogar con grupos del crimen organizado o con personajes que tienen bajo su control territorios completos, no es el adecuado, desde mi punto de vista. Tienes que mezclar y combinar el cumplimiento del Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley, para que no haya excepciones a la aplicación de la norma, porque si no, el Estado de Derecho, ¿para qué te sirve? Y por otro lado, tienes que continuar con estas políticas públicas de bienestar, pero la ley tienes que aplicarla, porque además, cuando protestas en el cargo público, tienes la obligación de hacerlo. No es voluntario. No es voluntario, es obligatorio. La ley te lo manda. Este es primer acto, cuando tú eres electo popularmente para algún cargo público, lo primero que se te obliga es a protestar, cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Entonces, sí tienes una obligación, y yo te diría que es la necesidad de revisar la estrategia. Yo sí creo que debe el Senado citar a comparecer al Gabinete de Seguridad Pública para que revisemos la estrategia. No es de ninguna manera interferencia, invasión de competencia, atribuciones que se exceden al mandato constitucional, no. El Senado tiene esa potestad constitucional de hacer comparecer a los funcionarios involucrados con la seguridad pública. Y yo les diría otra cosa. Hay una disyuntiva en el gobierno, y lo digo con toda transparencia. ¿Hasta dónde llega la capacidad de tolerancia? ¿Hasta dónde es el límite frente a la aplicación estricta de la ley y del Estado de Derecho? ¿Cómo conciliar la libertad de manifestación con la libertad de terceros para circular libremente cuando a todos nos cercenan la libertad de tránsito, o que por un grupo menor o mayor te cierran avenidas y te cierran el aeropuerto? Es decir, ¿dónde vamos a conciliar esos derechos y cómo conciliarlos y cómo revisar esta estrategia? Yo sí creo siempre que la coordinación entre las policías y los cuerpos de seguridad pública es inevitable, es necesaria, es indispensable para ofrecer buenos resultados. El planteamiento que ha hecho el presidente de la República, nosotros lo respetamos, lo avalamos, lo hemos avalado desde la concepción misma del Plan Nacional de Desarrollo hasta los planes en los que se ha visto inmerso todo el sistema político mexicano para diseñar esta nueva estrategia de seguridad pública que hasta este momento ha tardado en dar resultados. O sea, lo digo con toda honestidad. Yo creo que lo dices bien en la rayita. Está en el límite. ¿Dónde está el límite? Tú pregúntale a los ciudadanos de Culiacán. Jueves, por eso digan, te digo ahora. Oiga, aquí, ahí está un primer reporte de heridos y de muertos, pero la gente disparando en las calles, pues la ciudadanía dice, ¿y dónde está el Estado? De acuerdo, Leonardo. Y yo te diría la otra parte. De haber dado la orden el Gabinete de Seguridad de cumplimentar la orden de aprehensión a como diera lugar, con la reacción inmediata de 300 sicarios, 300 retenes, dispuestos porque están creados para eso. Sí, los sicarios están creados, están formados, adiestrados para la muerte. ¿Qué hubiera pasado? Me pongo del otro lado. Un baño de sangre, tal vez, tú dices. Quizá un exterminio, popular y ciudadano, en donde estaría el presidente en este momento acusado de genocidio
en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o en La Haya, o en cualquier otra parte. Es decir, ¿dónde está? Por eso yo me pregunto, ¿dónde es el límite? ¿Dónde la prudencia tiene que ir para evitar daños colaterales, víctimas colaterales de este problema que existe? Coincido, pero tú de la inseguridad te referiste pública. antes a la ley. Así sí. ¿Eh? Por eso digo, ¿cómo conciliamos? Es complicado. ¿Cómo es muy conciliamos? complicado. ¿Cómo conciliamos el derecho del pueblo de Culiacán a circular libremente, a vivir en paz, a vivir tranquilos, el pueblo de Michoacán, el pueblo de Guerrero? ¿Dónde están sus garantías? Porque ellos dicen, yo tengo la garantía de transitar libremente, Dice la de vivir Constitución. tranquilamente, y no está pasando eso. ¿Quién me lo garantiza? Dice el pueblo, ¿no? Cuando el secretario de la Defensa reconoce que fue un operativo con errores, ¿no?, en su planeación, dice, esto no representa un rompimiento del Estado de Derecho. Sin embargo, vemos el mismo viernes las reacciones en círculos políticos en Washington sobre pues el riesgo o la vulnerabilidad que hay en materia de seguridad jurídica en México, de las personas, de sus bienes, y eso también preocupa por el hecho de la señal que se da a la inversión privada, nacional y extranjera. Ahí también, digo, es un daño colateral. Yo creo, sí. El secretario de la Defensa me pareció un gesto muy auténtico, muy franco, cuando él dice, fue un operativo precipitado. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Quién no estaba enterado de ese operativo? No hubo las previsiones, no hubo el acompañamiento correcto de todo el entorno policíaco, no hubo el entendimiento de los propios jerarcas o del propio Gabinete de Seguridad Pública. Es una incógnita, pero en efecto el sector de la Defensa dice es un operativo desafortunado, apresurado, precipitado y fallido. Fallido, pero dice él, no quiere decir que la estrategia de seguridad pública sea fallida. Dice, es un elemento que nos demuestra y nos implica tener más cuidado. No lo dice con esas palabras, pero eso intuye en su manifestación. Retomo lo que tú has dicho, Víctor, porque es clave. ¿Cómo reaccionaron los países socios extranjeros? ¿O cómo reaccionó el mundo frente a lo que se dijo en un principio? Se capturó y se liberó a un narcotraficante, un hijo de un narcotraficante o un presunto delincuente que lo reclama la justicia norteamericana. ¿Cómo reaccionó? Yo te diría con toda honestidad, sin tapar el sol con un dedo, negativamente para nosotros. Por lo que tú dices, Víctor, que no podemos estar alejados de eso. ¿Cómo garantizo la seguridad jurídica de las personas? ¿Cómo el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la seguridad de tus bienes, propiedades y posesiones? Pues por mandato constitucional. ¿Cómo aplico, cómo observo sin excepción el Estado de Derecho? Porque la aplicación de la ley, el Estado de Derecho no admite excepciones, es parejo y a veces sí son daños colaterales, siempre los hay, pero repito, están las dos versiones y las dos vertientes y las dos ópticas. Una que el presidente dice, por muy importante que sea el delincuente o el presunto infractor de normas, no voy a someter y no voy a exponer a la población a una masacre frente a la reacción que no previmos o que no previó el Gabinete de Seguridad, sería de la violencia y de la espontaneidad que solo el pueblo de Culiacán ha sufrió y sigue sufriendo esta actitud de esta situación que sucedió el jueves pasado. Vamos a hacer una pausa, senador, si nos permites. Remato ahí solamente con una cosa que también resulta inverosímil, sobre todo para el estilo de gobierno que encabeza el presidente López Obrador. Corren versiones en redes y todo esto que la orden la dio el presidente. Hoy la forma política, dice el Consejo de Seguridad, autorizó la liberación del señor, que nunca supimos, porque la información no es clara,
otra enorme contradicción, porque se ha dicho que vamos a tener una administración de total transparencia. ¿Lo tuvieron, no lo tuvieron? ¿Cuánto tiempo lo tuvieron? Hoy está esta figura política. Bueno, no estaba la orden, entonces no se podía complementar, pero sí, entonces nada más fue retenido, pero no fue detenido. En fin, y jugamos al galimatías de la semántica. Entonces, es absurdo. O sea, lo tuvieron, no lo tuvieron, alguien dio la orden. Y en este estilo de gobierno, donde todo se le consulta al señor ciudadano presidente, es su estilo, lo respeto. No me vengan a decir que el secretario Durazo y el secretario de la Defensa no le consultaron al presidente y ellos decidieron. Inverosímil. Una pausa, mensajes, regresamos enseguida. Enrique Serna, esta es su más reciente publicación, El vendedor de silencio. Muy vigente, ¿no? El modus vivendi de Carlos de Negri todavía existe. Cuéntanos un poco y brevemente quién era este hombre. Decía Julio Scherer que era el mejor y el más vil de los periodistas. Un lacayo, ¿no? Un mercenario. Un gato de Angora, diría yo. Sí, un gato de Angora. Te preguntaría si crees que en esta nueva administración hay una intención de que finalmente haya una prensa libre en este país. En el financiero Bloomberg, contamos historias. Desde Nueva York y Londres, infórmate del cierre de los mercados europeos y su repercusión en el mundo. Bloomberg Markets European Close. Lunes a viernes, 10 de la mañana. En el financiero Bloomberg, contamos historias. Bueno, nos encantaría seguir abundando sobre el tema, pero si no, hay mucho, decía yo, pendientes. La agenda legislativa. El Senado ha demostrado, bajo tu liderazgo, senador, la capacidad de construir consensos. Y lo hemos comentado en este espacio y en el financiero en varias ocasiones. Sí. Diálogo con los grupos parlamentarios. Votos unánimes en más de una reforma, en varias. Casi en todas. Casi en todas. Es decir, una labor ahí de tejido fino, de diálogo con los grupos que hay que subrayar. Y yo la hago pública y la enfatizo porque en la otra cama, pues ahí se han dado más fuerte, pues, y ahí esa construcción de consenso ha sido más dura. Felicidades. Gracias. No es fácil, ¿no? Yo creo que tiene su mérito y tiene su delicadeza, pero hay muchas reformas que han pasado así, ¿no? Esta semana en particular hubo una que no fue unánime, sí fue por mayoría calificada como se requería, la de revocación de mandato, un tema sumamente polémico que al final pasó solamente con el rechazo, o básicamente con el rechazo del PAN. Y el argumento del PAN y lo que flota en la opinión pública es, este es el primer paso para la reelección. Finalmente salió con una fecha diferente a la que el presidente quería, hasta 2022, sin el derecho de él requerirla y con límites muy definidos respecto al número de ciudadanos que necesitan solicitarla. ¿Cuál es tu balance de esto, Ricardo? Primero, se aprobó. Tenía 6 meses congelada la reforma. Es una reforma que modifica 9 artículos de la Constitución.
No es nada fácil modificar 9 artículos de la Constitución. Es una reforma que contiene 2 figuras jurídicas: revocación de mandato y consulta popular. La consulta, que podría proceder con el 2% de la lista nominal de electores, que son como 1,5 millones, 1,600,000, y la de revocación, que con el 3% puede proceder la solicitud de la revocación de mandato. Votaron todos. No hay nada más alejado de esta expresión del PAN de que es el inicio de una reelección. No hay nada, ni en la ley, ni en la Constitución, ni en la exposición de motivos, ni el espíritu del legislativo que se oriente hacia allá. Entiendo que es una estrategia política, mediática, es una estrategia política de posicionarse por el PAN, pero con seriedad. Incluso el propio PAN pugnó por esta medida de revocación de mandato, instalarla en la Constitución. En todo el país existe, en todos los países existen, en algunos estados de la nación, pero Colombia la tiene desde 1991. Argentina la tiene Brasil, la tiene Perú, la tiene Bolivia, la tiene Ecuador, la tienen todos los países esta figura jurídica constitucional. Pero el PAN, por cierto, no todos. Sí, porque hubo no 2 que todos, votaron de este 4, lado. 4 Tengo a que no Xochitl votaron, registrado. Xochitl y Damián, que Cepeda, ambos, exacto. que ambos son muy buenos parlamentarios, que son gente crítica, pero saben, no son improvisados. El tercer senador que votó en favor de la revocación fue el senador Moya, de Puebla, y un cuarto senador que votó en abstención fue el senador Víctor de Nuevo León. 4 del PAN, es decir, todos los partidos, sin excepción, Enrique, votaron por la revocación de mandato. Los 7 partidos con toda su bancada y el PAN dividido votó 4 y 20 votaron en contra por indicación de su dirigente y por estrategia política. Pero sí, en efecto, no es la misma reforma la minuta que envió la Cámara. No, se cambió radicalmente. ¿En qué consistió el cambio radical que le pudimos inferir o que le pudimos aplicar a esta medida? 3 de las que tú ya dijiste. Una, que no fuera el primer domingo de julio coincidente con la elección. Y creo que tenía razón la oposición. Aunque sí y no, porque si un presidente está mal evaluado el 1 de julio, también es en contra del partido que ha postulado al presidente. Pero hay un tema electoral ahí, ¿no? Es un tema electoral que no convenía y lo aceptó el presidente para que no fuera el 1 de julio, aunque ya el presidente no tenía voz ni voto. Nosotros simplemente pedimos la opinión, ya era una decisión del Poder Legislativo. Cambiamos eso, cambiamos el que no fuera un sujeto activo el presidente, es decir, que no fuera él quien solicitara, porque en el mundo quienes solicitan la revocación de mandato, donde existe esta figura jurídica constitucional, es un número determinado de electores que se encuentran inconformes con el ejercicio del mandato del presidente y que desean se termine antes de tiempo, anticipadamente, el mandato para el cual fue electo. Entonces, la naturaleza política y jurídica de esta figura es que el presidente no la solicitara y así fue. Él se excluye y no lo solicita. Y la tercera cosa que es muy importante es que no se organizara por organizaciones civiles, sino que fuera el propio INE, que tiene experiencia, que tiene toda el personal, la estrategia. Entonces sería el INE el que organice esta consulta de revocación de mandato. Y se agregó una cosa que poca gente ha contemplado: una facultad del Congreso recuperada. Es decir, el proyecto que viene de la Cámara de Diputados dice, en el caso de que procediera la revocación de mandato, ¿y qué pasa, queda interinamente, sustitutamente, provisionalmente el secretario de Gobernación o quien esté encabezando la Secretaría de Gobernación. Es obvio
que si te están revocando un mandato, están revocándole al gobierno. ¿Por qué tendría que dejar a la secretaria de gobierno o al secretario de gobierno o a un funcionario de un gabinete que la gente está calificando? Reprobando, de hecho. Reprobando. Entonces, ahí el Congreso, a través del Senado, recupera una facultad y dice, no, en el caso de que proceda la revocación de mandato y la población vote por la terminación anticipada, el presidente interino para convocar al Congreso durante 2 meses, 1 y 2 meses, es el presidente del Congreso. Es decir, y el presidente del Congreso es el presidente de la Cámara de Diputados. Supongamos, hago una hipótesis, en este momento se celebran elecciones de revocación de mandato y pierde el presidente de la revocación, entonces inmediatamente otro día de darse el resultado, se separa del cargo y entra en funciones de presidente provisional el presidente del Congreso, que es el presidente o presidente de la Cámara. Sería la presidenta de la Cámara actual, que proviene del PAN y que ella encabezaría provisionalmente el proceso de 2 meses para que convoque al Congreso y por mayoría calificada se nombre al sustituto que concluirá los 3 años de ejercicio. Pero el que ordena y el que regula es en ese momento el líder del Congreso. Una facultad que recuperamos. Exacto. Que recuperamos y que me parece muy importante. Ahora, por este único ejercicio, por este único sexenio, podrá a partir del 1 de noviembre recabar firmas el presidente, o digo, no el presidente, la organización 2021. Para el 2021. O sea, noviembre 2021. Puede una organización, el propio partido al que pertenece el presidente, decir, vamos a solicitar revocación de mandato y puede iniciar antes de los 3 años, por única vez. 1 de noviembre hasta el 15 de diciembre y el límite es que le enviemos al INE la lista con el 1,600,000, el 3% de la lista nominal, para que el INE la analice en 20 días y convoque dentro de los 2 meses siguientes a la revocación. Hipotéticamente tendría que ser hacia febrero el primer ejercicio de revocación del mandato del 22. Del 22. A ver, precisión febrero ahí, del 22. Sí. porque algunos nos quedamos con la impresión de que si llegamos a ese momento y ningún grupo de ciudadanos solicita la revocación de mandato, no se hace. No se hace. Pero acabas de mencionar un punto importante. Si el partido del presidente, que es el tuyo, considera que quieren hacer la revocación de mandato, aunque ningún grupo de ciudadanos lo demande, de todos modos lo van a hacer. Sí, no se hace como partido, se hace como parte de integrantes de la lista nominal, el 3%. No se hace como partido, no. Nosotros de Morena convocamos, no. Esta lista de ciudadanos que representa el 3% de la lista nacional, en cuanto menos 16 estados, solicitamos la revocación de mandato. Es eso. Ahora, me haces una pregunta muy importante, Leonardo. Dices, si no lo solicitas, entonces no hay. No, porque la revocación de mandato... así dice la ley. No, sí, el punto es... no, pero déjame decirte, porque la naturaleza jurídica y política del instrumento denominado revocación de mandato es extraordinario. Es decir, no se aplica regularmente. Es cuando hay una crisis institucional, cuando hay un vacío enorme de poder. Cuando hay un gobernador que ha sido probablemente incompetente. De acuerdo, muy bien, pero y subrayo mucho el punto, porque hay mucha gente allá afuera que dice, pues también puede ser un referéndum de aprobación. Cuando el instrumento, la naturaleza del instrumento es quitar a alguien que no funciona, que no ha dado resultados. Sí. En los gobiernos de los estados, es un pronóstico, creo que vamos a ver muchos casos de esta naturaleza. A nivel del presidente de la República, pero si el presidente actual, llegamos al 2021, tiene un nivel de aprobación como el que vimos, pues ¿quién va a solicitar que se vaya? De acuerdo, puede ser, no hay quien lo solicite, no pasa nada. Pero puede haber un sector de la población que diga, juntemos el 1,600,000, el 3%, y pidamos la revocación. Puede ser, pero lo que te puedo decir es que no es para que se aplique cada 3 años. Este ejercicio, este instrumento, se aplica para casos excepcionales. De lo que tú hablas es de otra figura
que se llama, también existe en varias constituciones del mundo, se llama ratificación de mandato. Que es otra cosa. Es cosa distinta. La revocación es solo para quitar a un mal gobernante. Muy importante. Si no se aprueba por el porcentaje que requiere la Constitución, no pasa nada. O sea, simplemente dirá el Instituto Electoral, no se reunieron las características de la revocación o la mayoría votó en el no y en el sí. O sea, eso es todo. Déjanos hacer una nueva pausa, vamos a mensajes, regresamos enseguida. Muchas gracias. Hoy, más que nunca, el país demanda un programa especializado en los eventos que pueden cambiar los entornos sociales, políticos y económicos. Un gabinete de seguridad formado por expertos que analice y profundice en esos temas complejos que involucran a la nación y los vuelva partícipes de una realidad cotidiana. Porque en el financiero Bloomberg contamos historias. Gabinete de Seguridad, jueves, 8 de la noche. Retransmisión, sábado, 9 de la noche. Donc si beaucoup de gens font la même chose, je pense que les 150 millions d'euros qui sont nécessaires à la rénovation, les grosses compagnies, ils peuvent facilement faire des dotations bien plus importantes. El análisis del comercio, mercados y spreads activos de la semana. En voz de los personajes más influyentes del mundo de las materias primas. Bloomberg Commodities Edge. Jueves, 12 del día. En el financiero Bloomberg, contamos historias. Es que convoca 40%. el 40% de la lista. Hablando de agenda legislativa, ¿no es o no parece exagerado equiparar el fraude fiscal, la emisión de facturas falsas, con el delito de delincuencia organizada a grado tal que pueda meditar prisión preventiva oficiosa o incluso la ley de extinción de dominio como lo aprobó el Congreso en las reformas fiscales de 2020? Es una gran discusión que amerita un análisis profundo. El tema grave es que se había convertido la expedición de facturas falsas y de empresas fantasmas en un gran instrumento de fraude al erario público. Hay 6,000, calculado por el SAT, Empresas. 6,000 empresas dedicadas A eso. a facturas falsas. Se estima un aproximado de 600,000 millones de pesos por año de defraudación fiscal. Puede ser duro y estamos dispuestos a revisarlo en el Congreso, pero es tan grave el quebranto económico que se ocasionó en las últimas décadas porque todos los grandes delitos que han surgido ahora, en el caso de Sedesol, en el caso de este abogado famoso, en el caso de Pemex, en el caso de Sedatu, es el fraude que se comete al gobierno, casi todos, sin excepción, con facturas falsas y con empresas fantasmas. Alguna gente cree que sí fue exagerado equipararlo a delincuencia organizada. Lo admito. Sin embargo, está orientado a quienes cometen esos delitos,
Al empresario honesto, que es el más del 90 y tantos %, pues no tiene por qué preocuparse. Dicen que califiquen al que factura falsamente o al que tiene empresas fantasmas, las construye y las desaparece con delincuentes organizados, a mí no me afecta. Está bien, senador, pero como quedó, eleva las luces de alerta y de preocupación allá afuera, porque si en tu contabilidad alguien metió una factura, bueno... No, es que se establecen... El daño y la consecuencia es grave. No, se establecen resarcimientos, se establece todo, o sea, incluso hay una fracción... hay un artículo que dice que solo se podrá someter a prisión oficiosa y a delincuencia organizada de 2 a... son 9 millones, 7 millones, 8 millones. 7.8 millones de pesos. 7.8, o sea, si tú ganas 7.8 millones al año de ganancia, no estás contemplado de eso. Si ganas más de 8 y si empleas facturas falsas, tú como empresario... sí te van a procesar. A ver, un punto aquí fundamental. 8 millones. El empresario no es la autoridad para verificar y constatar que la factura no sea falsa. No. Esa autoridad es el SAT. No, por y eso. el SAT y la ley le traslada esa responsabilidad al contribuyente. Oiga, usted vigile que las facturas que le den sus proveedores y su sello fiscal no sean falsas. Óigame, esa responsabilidad es del sistema de administración tributaria. El empresario va a tener que construir un área en su empresa, en su corporación, para vigilar que las facturas sean auténticas. Mira, hay formas y mecanismos que se están implementando para evitar ese tipo de abusos o de injusta carga de probanza al propietario de una empresa. Hay mecanismos que se están implementando y que se van a implementar paralelamente a la operación de estas que hoy facturas. Todavía no están en la ley. No, porque todavía no se aplica la ley. Okay. Aprobada la ley, se dio lo que le llaman los juristas y los estudiosos del derecho la vocatio legis, que quiere decir que hay un espacio de tiempo para preparar la norma y la aplicación de la norma. Será hasta enero. O sea, a pesar de que ya se publicó, se aprobó, no tiene aplicación inmediata. Y entre otras razones es esto, mecanismos que la Secretaría de Hacienda a través del SAT te diga, estas 200 son empresas que facturan falsamente, no las contrates. Estas empresas, y tú como empresario puedes decir, oye, me están vendiendo estos vasos, esta empresa es la que me está vendiendo en una consulta rápida con el SAT, no tiene ninguna dificultad para que sea proveedor mío, no está dentro de las empresas calificadas. Si esto no complica todo el proceso económico porque están del país, identificadas. Pero va a haber muchas que no. A la mejor. Pero será se nos va a acabar el tiempo. Será senador. excepcional. El senador Monreal quiere su programa de televisión. Lo ha querido siempre. Pero pues la verdad es que la programación da clases, atiende el Senado. Pero y ahora que me despidan en el Senado. No lo veo eso, no lo veo. Por cierto, corrieron el viernes algunas cosas, vemos que decían, qué suerte que el Chapito no traía una factura falsa en la bolsa, sí, porque entonces lo hubieran agarrado. Señor Quintana. No, salió ahí en algunas columnas. ¿Qué te quita el sueño en la agenda legislativa, no la que ya se resolvió, en lo que tienes enfrente para el Senado, Ricardo? Mira, es muy buena pregunta, como todas, pero lo que me quita el sueño, lo que me tiene muy preocupado, es el sistema de justicia, procuración y administración de justicia, el sistema oral, de justicia oral, el sistema penal acusatorio, justicia oral, me preocupa mucho y se requiere revisar. Y los esquemas y circuitos que existen en redes de corrupción del Poder Judicial que retardan la justicia me preocupa. He platicado con el presidente de la Corte, tenemos planes conjuntamente, él como Poder Judicial, yo como Poder Legislativo, de caminar juntos, pero me preocupa mucho ese tema. Y ahora en este momento, todo este mes me preocupa el presupuesto de egresos de la Federación y la ley de ingresos, que como decíamos antes del programa, es una sola cobija
y son muchas demandas que año con año crecen, que año con año se multiplican. Ahora tenemos la presión, y eso me quita el sueño, del sector campesino, de los programas sociales, presente, sí, que está presente. Me preocupan las universidades públicas que tienen un problema serio para presupuestal para hacer posible su labor y su función social. Me preocupa la parte de inseguridad pública, que no podemos atajar este creciente problema con eficacia, y me preocupa fundamentalmente en este momento todo el problema de política social, que tengamos recursos para fondear el programa social, que es uno de los más profundos que se han aplicado en el país en las últimas décadas. Sin embargo, es la misma cobija, les tiras de un lado y tienes que descubrir lo otro. El programa de austeridad, el programa de combate a la corrupción es muy bueno, pero me temo que no nos alcanza. No alcanza para cubrir las necesidades y las exigencias de un país que está vivo y que a partir del 18 es reclamante, exigente, y está todos los días a través de redes, a través de estos programas como el de ustedes y a través de los medios de comunicación exigiendo. Ya estaba vivo desde antes. No, pero el 18 sí los levantó más. Bueno, pero... El 18 la participación ciudadana sí fue un proceso inédito. Entiendo que la iniciativa para regular comisiones bancarias se retoma a finales de este mes, pero parece que ahora sí ya hubo negociaciones sí, con las autoridades de Hacienda y con los bancos. Es otro tema clave. Hace un año presenté una iniciativa sobre este tema, hubo hasta acusación de debate y controversia. Sí, de que se cayeron las acciones. Ahora estamos intentando lograr un acuerdo con la Asociación Mexicana de Bancos, con DUCEF, Hacienda, Comisión Nacional Bancaria y Bancico. Está planteado una reforma de 32 artículos de 3 leyes. Y tiene que ver con inclusión financiera, transparencia y disminución o reducción en tasas de interés y tasas, eliminación de algunas otras que no tienen ningún sentido, de la enorme carga que tiene el usuario de la banca y que puede resultar muy ¿Camina en la percepción del sector bancario? Sí, ya tengo el acuerdo. ¿Va en este periodo? El consenso, yo espero que sí. Con ellos ya tengo el consenso, me faltan otras cosas, pero espero que en los próximos días podamos estar dictaminando. Otro tema que también está ahí sobre la mesa son nombramientos. Sí. Hay dos que han llamado mucho la atención. El reemplazo del ministro cuya renuncia fue aceptada, de Eduardo Medina Mora, y del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que ya dijo que no aspira a reelegirse. ¿Cómo va ese proceso? Iniciamos en el primero no se han presentado ternas, es una facultad del presidente enviarlas. Yo preferiría, mi sugerencia respetuosa al Ejecutivo es que sean mujeres, pero finalmente es una decisión del presidente. Vamos a esperarla, no nos ha enviado la terna, tiene que ser por mayoría calificada, 2/3 partes de los presentes en el Senado. Y el tema de derechos humanos se inscribieron, ese sí es una convocatoria del Senado, no es terna del presidente, se inscribieron 56, si mal no recuerdo, más de 50 candidatos y candidatas para ocupar ese puesto que es uno. Y tenemos otros 2 nombramientos. Ayer nombramos al presidente de la CRE, que por cierto fue por unanimidad, otra vez, todos votaron en favor. Hay otro que es la Judicatura, 2 asientos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Federal, 2 de 7. Ahí se inscribieron 100 y tantos candidatos. Todos tenemos que examinarlos y emitir un dictamen para elegir 2. Y el cuarto es de 21 magistrados electorales en los estados, tribunales estatales. Ahí se inscribieron 437 o 450 para elegir solo 21 en 16 estados. Así es de que ya saben ustedes el tamaño de la responsabilidad para revisar currículum,
porque no queremos que sea por cuotas de partido, sino que sean los mejores los que encabecen estos órganos. Manda a del preguntar Estado. Mario Delgado que cómo le haces para los consensos, que cómo construyes los votos unánimes. Mario Delgado es muy bueno, también construye muy bien. ¿Se va a ir a Morena? Mario, él sería un buen prospecto. Mario es una gente inteligente, ya pasó la prueba del Congreso, hizo muy bien su trabajo y no sería mal que fuera dirigente de Morena, pero es una decisión de los congresistas. Pero yo creo que sería bueno. Se nos acaba el tiempo, rápidamente. Hablando de Morena, ¿cómo ves el partido, Ricardo? Va bien, no me he metido, Enrique, porque bastante trabajo tengo en el Senado para distraerme. No me he metido, pero espero que salga bien. No está fácil, porque cuando un partido que lleva al gobierno a muchos de sus personajes tiene un desgaste en el ejercicio de gobierno. Y tenemos una crisis adentro de Morena que es una crisis de crecimiento. Todos quieren estar en Morena y hay quienes no quieren dejarlos entrar. Es totalmente contrario a los partidos que dejan el gobierno, que tienen crisis, pero se desfondan. De desfondo, de falta de militantes, de huida, de fuga de militantes. Aquí es al revés. Es al revés. Aquí llegan. Están formados con su Así ficha. es. Sí, creo que Fernández Noroña todavía sigue soñando con que le van a abrir la puerta. Tu opinión rápida sobre el caso Bonilla y Baja California, que ha sido pues muy polémico. Pues ya se publicó la ley Bonilla. Yo creo que la Corte va a resolver pronto y lo más correcto ¿Fue es un exceso, senador? No hay necesidad de todo esto. Yo soy de los que opina y he opinado que debe de respetarse el mandato para el cual fue electo. Yo lo digo con toda responsabilidad. Conclusiones. Agradecer al senador Ricardo Monreal su presencia, siempre es enriquecedor tener sus conceptos. Gracias. Vamos a trabajar ya en la extensión del horario. Y que luego des la receta, ¿no? Acá no podemos ni con una edición. Muchas gracias, Ricardo, gracias. Saludos. Gracias, senador. Saludos, muchas gracias a los tres. Sé que el trabajo no lo permite, pero ojalá y tengamos más oportunidades de este diálogo útil y de revisar el destino del país. Enhorabuena por el trabajo en el Senado y bueno, estaremos en comunicación. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias, gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. Aquí, puntualmente, la semana entrante, en La Silla Roja. Buenas noches.